Así que vamos a compartir esta palabra. Déjeme hacer un repaso breve acerca de lo que vimos la semana pasada para que usted pueda comprender algunas cosas que son bien importantes. Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y creemos que es tiempo de abrir los sellos porque estamos en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque dice que muchos correrán de aquí para allá. Y la mejor forma que tenemos de saber que muchos han corrido de acá para allá es la forma como se ha transmitido, hermano, en 5 meses este coronavirus, llegando ya a 10 millones de personas en todos los continentes del mundo. ¿Por qué? Porque la gente va de acá para allá. El virus no camina, hermano, después de ser expulsado de la boca de una persona más de 1.8 metros, todos lo sabemos, pero ha ido por todas las regiones del mundo. ¿Por qué? Porque la gente corre de acá para allá. Y la segunda característica de los tiempos del fin era que la ciencia se aumentaría. Y en este momento ya tenemos la tecnología, hermano, para que la identidad digital se cumpla alrededor del mundo. Así que el tiempo se ha cumplido, por eso creemos que es el tiempo, hermano amado, de abrir el libro. Y el tiempo, cuando el tiempo se ha cumplido, entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo se ha revelado, se ha corrido el velo delante de nuestros ojos. Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, para cumplir, hermano amado, con 6 requisitos: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la profecía y la visión y ungir al santo de los santos. Entonces, hermano amado, empieza la explicación de las 70 semanas de la siguiente manera: conoce pues y entiende que desde que salga la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se construirán en tiempos angustiosos. Una de las cosas que yo les decía es que cuando conozco, entiendo. Cuando uno conoce, hermano, entonces puede entender. Es imposible entender sin conocer. Daniel conoció sobre 70 años y entendió sobre 70 semanas. Pero solamente cuando Daniel conoció sobre los 70 años pudo entenderlo sobre las 70 semanas. Daniel capítulo 9, verso 2, en el año primero de su reinado, en el reinado de Ciro, rey de Persia, yo, Daniel, miré atentamente. Estaba conociendo en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Cuando él está averiguando eso, ¿cuál cita consultó? Jeremías capítulo 29, verso 10. Porque así como dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Estamos haciendo una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. ¿Por qué fueron llevados 70 años al cautiverio? Por lo que nos dice Ezequiel capítulo 20, verso 13. Mas se rebelaron contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por lo cual es el hombre que los cumpliese vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera, y dije, por tanto derramaré sobre ellos mi ira en el desierto, por cuanto no cumplieron los días de reposo. Entonces, nos sigue mostrando la palabra, que en los tiempos de los jueces hubo castigo, pero en el tiempo de los reyes no. En los tiempos de los jueces fueron entregados a los diversos pueblos que estaban alrededor de ellos. Y Dios levantó libertadores para liberarlos de esos pueblos. Pero desde que empezó a reinar Saúl, el pueblo nunca más fue sacudido. Y no cumplían los años del reposo. Así que, hermano, desde Saúl hasta Sedequías, desde Saúl el primer rey hasta Sedequías, han pasado 490 años exactamente. Eso quiere decir que los 70 años del jubileo, los 70 años que tenían que dedicarle a Dios cada 7 años de día de reposo,
no se había cumplido. Entonces continúa la explicación. Debes saber y entender esto. Desde el momento en que se ordene restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del jefe consagrado, han de pasar 7 semanas. Y las calles y las murallas reconstruidas de Jerusalén durarán 62 semanas, pero serán tiempos de mucha angustia. Estamos recapitulando. Entonces, la semana pasada vimos la primera capa de 7 años. Desde la orden de restaurar, que entendemos se dio en el 520 antes de Cristo, según Esdras capítulo 1, verso 1 al 3, capítulo 6, verso 3 al 4, capítulo 6, verso 16, y Zacarías capítulo 1, verso 7, y Zacarías capítulo 1, 16 y 17, tenemos claridad que fue en el 520 antes de Cristo, hasta la llegada del jefe consagrado, que se nos registra en Esdras capítulo 7, verso 12 y verso 13, y también en el verso 9 y en el verso 10. ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? Que se le dio la orden de reconstruir Jerusalén, fue dada por Ciro en Esdras capítulo 1, verso 8 al 11. Fue la orden para reconstruir el templo aproximadamente en el 538 antes de Cristo, porque ese es el primer año. En otoño del año 38, Ciro empezó a reinar sobre Babilonia y Babilonia reinaba sobre Jerusalén. En el primer año de Ciro, rey de Persia, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Ahora, en la experiencia personal, Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia en el 605, porque los babilonios ya gobernaban sobre Israel desde el 605. Y en ese tiempo fueron deportados muchos jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel fueron llevados cautivos. Así que para el año 535, 3 años antes de la orden de Nabucodonosor, ya Daniel en su experiencia personal había estado 70 años cautivo. En el 597 llevaron los tesoros del templo. Esos 70 años se cumplirían en el 527. Pero lo que profetizó Jeremías fue la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, que eso ocurrió en el 586 antes de Cristo. Jerusalén fue tomada y destruida y quemada por Nabucodonosor, conforme lo había profetizado Jeremías. Babilonia cayó en el otoño del 538 por Ciro, rey de Persia. 586 menos 70 dan 516 antes de Cristo. Aún le faltaban 3 años, 22 años, 21 años, cuando se dio el decreto. Hay cosas que tenían que juntarse, el decreto y también el cumplimiento del tiempo. Pero en la experiencia personal de Daniel, solamente faltaban 3 años. Por eso Daniel estaba buscando la dirección de Dios acerca de qué tiempo era que iban a ocurrir estas cosas. Esdras capítulo 4, verso 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios. ¿Por qué cesó? Porque aunque el edicto estaba, todavía no estaba el tiempo para que regresaran el pueblo cautivo. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Y entonces cuando el reinado de Darío, rey de Persia, entonces viene la orden del cielo. Y es aquí donde nos ubicamos proféticamente. ¿Cuándo se dio la orden de reconstruir Jerusalén? Aquí está. La orden del cielo para la reconstrucción de Jerusalén, aproximadamente en el 520 antes de Cristo. Esdras capítulo 5. Y Esdras capítulo 5, verso 1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas, los cuales estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Verso 2, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Sadoc, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Ahora, el edicto que ya había sido dado en unos 22 años antes, más la orden del cielo de inicio para reconstrucción se alinean. Y entonces, hermano amado, el tiempo de la cautividad se ha terminado. Entonces los profetas empiezan a profetizar y hay hombres que empiezan a entender lo que se está declarando en el cielo para hacerlo en la tierra y empiezan a levantarse.
Y Esdras capítulo 6, verso 5 dice, y fue hallado en Admeta, en el palacio que estaba en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. ¿Y qué decía la memoria? En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que las paredes fueran firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos de ancho y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el costo sea pagado por el tesoro del rey. Entonces, cuando fue dada la orden por Ciro, el tiempo de la cautividad aún no se había cumplido. Por eso hay un tiempo más. Pero Zacarías capítulo 1, verso 7 dice, a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo del rey Darío, 520 antes de Cristo, vino palabra a Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Y dice que Jeremías está viendo esta profecía y respondió el ángel de Jehová, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Aquí ya han pasado los 70 años. Y el ángel se da cuenta, y el verso 13 nos dice, y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y el verso 16 y 17, por lo tanto, esto es lo que dice el Señor, he aquí, vuelvo a mostrar misericordia a Jerusalén, mi templo será reedificado, pero no solamente el templo, dice el Señor de los ejércitos, y se tomarán las medidas para la reconstrucción de Jerusalén. Aquí está también la orden de reconstruir Jerusalén. Amado Emanuel, ahí está la orden. Proclama también el Señor de los ejércitos celestiales, dice, otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad, otra vez el Señor consolará a Sión y elegirá a Jerusalén para sí mismo. Ahí está la orden del cielo, hermano. Desde la orden de reedificar Jerusalén. ¿Cuándo se da? Hermano amado, ahí está Esdras 6:15. Fue esta casa terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío, 516 antes de Cristo. Eso nos enseña lo siguiente. Darío inició a gobernar en el 522 menos 6, que fue cuando fue construido el templo. El templo se inaugura en el 516 antes de Cristo. 586 antes de Cristo menos 70 son 516 antes de Cristo. Pero la orden del cielo para reconstruir la ciudad se dio en el 520 antes de Cristo. Ahora, lo importante no son las fechas, sino los eventos. Dígalo conmigo, lo importante no son las fechas, sino los eventos. Y entonces, hermano, viene la segunda capa, las 62 semanas de años, desde la llegada del jefe consagrado hasta el Mesías príncipe, el 27 después de Cristo, 62 semanas. Abra sus ojos y entienda conmigo porque aquí, amados, iniciamos la enseñanza del día de hoy. Gloria a Dios. Bien, amados, esta fue una recapitulación de lo que vimos la semana pasada y ahora vamos a entrar en nuestro tema en esta semana acerca de las 70 semanas de Daniel. Entendemos que hay 7 semanas desde que se da la orden de reconstruir hasta que llega un príncipe para reconstruir. Y ahora nos vamos a dar cuenta que la segunda semana ya no se centra en la orden de reconstruir, sino en el Mesías príncipe. Y ahora, desde que llega el Mesías príncipe, Esdras, una sombra del verdadero, hasta que llegue el verdadero, van a pasar 62 semanas. Y eso es lo que vamos a ver en este día. Así que abra su corazón y su espíritu, hermano, para poder entender lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Lo primero que yo necesito que usted entienda, hermano amado, y que usted ponga claridad en esto, es lo siguiente. Vamos a tratar de entender las
lo que nos enseña la profecía. Usted debe entender que hay tres capas principales y se habla también en las tres capas de tres príncipes distintos y debes distinguir entre los príncipes. Debes saber y entender esto. Desde el momento que se da la orden de reconstruir Jerusalén hasta la llegada del jefe consagrado, han de pasar 7 semanas. Las calles y las murallas construidas de Jerusalén durarán 62 semanas, pero serán tiempos de mucha angustia, y realmente fueron tiempos de mucha angustia. Ahora, Esdras capítulo 7, verso 1 al 5 dice: durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vino un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente directa de Azarías, y empieza a hablar de este hombre y lo traza con el primer sacerdote que existió. Y este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey a todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová Dios estaba sobre Esdras, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Artajerjes empezó a reinar en el 465, y hermano amado, acá estamos hablando del 458, 457 después de Cristo, antes de Cristo. Pero el primer día del mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el mes 5 llegó a Jerusalén. Esdras capítulo 7, verso 9 al 10. Estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla a sus estatutos y sus decretos. Así que el 520 menos 49 años, que son las 7 semanas, hablaríamos del 471. El 520 menos 457, que es donde llega el Mesías príncipe, han pasado 63 años. No 7 por 7, que son 49 años, sino 7 por 9, con un retraso de 2 semanas. Por eso muchos descartan a Nehemías, pero yo les voy a mostrar, hermano amado, qué es lo que Dios nos está mostrando con este retraso. El primer conjunto de 7 se había cumplido. Ahora, les decía en la exposición profética la semana pasada lo siguiente: que cuando conozco, entiendo. ¿Qué conocemos? Que el Mesías príncipe llegó 2 Shebuas tarde. ¿Qué nos enseña eso? ¿Cuándo se dio la orden de reconstruir Israel? La orden de reconstruir Jerusalén por el rey del mundo. En la reconstrucción de Jerusalén hay una sombra de la reconstrucción de Israel y la venida del Mesías príncipe en la segunda vez. ¿Cuándo se dio esa orden? El 29 de noviembre de 1947, por decreto de la ONU, se estableció que se establecieran 2 estados, el judío y el árabe. El 14 de mayo de 1948 se celebra la independencia. Y la Biblia nos enseña que quien oyó esta cosa semejante y vio tal cosa, que concebirá la tierra en un día y nacerá una nación de una vez, pues en cuanto a Sión estuvo de parto a la luz de sus hijos. Eso es una verdad. Y como en la sombra, hermano, la orden del cielo ocurre 21 años, 3 7 después. ¿Por qué? Porque en la guerra de los 6 días, el 5 de junio de 1967, 20 años después, Israel ganó la península de Sinaí, la franja de Gaza, los altos de Golán, la región occidental del río Jordán y el este de Jerusalén, incluyendo el monte del templo. Desde 1967, Israel tiene este territorio, el monte del templo, bajo su control. ¿Qué nos enseña de 20 años? Que a los 20 años de existir una persona tenés que ir a la guerra. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel los contaréis tú y la casa de Aarón por sus generaciones. Y les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan.
¿Cuál generación? La generación que vio a Israel surgir como nación. Si tomamos la orden de restaurar a Israel como en el 1967 y agregamos 7 7, 49 años, obtendríamos la fecha que debería llegar el jefe consagrado, 2016. Sabemos que no ocurrió. Pero si tomamos la orden para restaurar Israel como 1967 y agregamos no 7 7, sino 9 7, 63 años, como en realidad ocurrió, obtendríamos la fecha que debería llegar el jefe consagrado, 2030. Sabemos que podría ocurrir por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días. En el tiempo del diluvio el Señor esperó 40 días para que la lluvia descendiera sobre la tierra. Esperó 7 días. Para que llegara el jefe consagrado en la sombra, esperó 14 años. Y eso es lo que creemos que está pasando en este tiempo, hermano amado. Y acá iniciamos esta preciosa enseñanza. La segunda capa, 49 semanas de años, desde la reconstrucción de los muros, en Nehemías 443 a.C., hasta el Mesías príncipe. Luego vamos a corregir ese dato. Lo primero que quiero enseñarles hoy es acerca de la estructura de la profecía. Diga conmigo, la estructura de la profecía. Y quiero que veas esto, hermano, conmigo. La estructura de la profecía es así: 70 semanas, 7 semanas, 62 semanas. Después de las 62 semanas, una semana, y a la mitad de la semana. Esa va a ser la estructura de la profecía. 70 años. ¿Cuándo inicia esas 70 semanas? Cuando se cumplen los 70 años. Y tienen un final. Así que esas 7 semanas tienen la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén en el 520 hasta el Mesías príncipe en sombra en el 547, en el 457, perdón. Ahora, a las 62 semanas se volvería a edificar la plaza en el inicio, y en la sombra la llegada del Mesías príncipe. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario. Esto ocurrió en el 70 después de Cristo. Su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación, hasta 1947 o 1967. Y en la mitad de la semana, una última semana, que iniciará con la confirmación de un pacto. Y a la mitad de las semanas hará cesar el sacrificio y la ofrenda, 1260 días. Y después de la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador. Ahora déjeme continuar y usted me va a entender. Déjeme hablarle por un momento del jefe consagrado. Esta palabra que se está usando en la profecía que estamos viendo, hermano. Esta palabra que a veces se traduce como el Mesías príncipe, es una palabra que no solamente se usa para el Mesías. Escúchame esto. Ya vimos la estructura de la profecía. La estructura de la profecía son 70 semanas, 7 semanas, 62 semanas, después de las 62 semanas y por una semana más, y a la mitad de la semana. Ahora, a la hora de revisar la estructura de la profecía, usted se va a dar cuenta que se empieza a hablar de un Mesías príncipe, pero esta palabra no es una palabra que se use solamente para el Mesías, sino que es una palabra que es usada muchas veces en el contexto hebreo. Déjenme explicarles por un momento cómo se usa esa palabra de el jefe consagrado y cómo se traduce de las diferentes maneras. Esa palabra, Mashiach, es la palabra del Strong 4886, ungido, usualmente persona consagrada, como es un rey o un sacerdote. Mesías, que implica la unción para un oficio
o una función especial. En cuanto a esto del Mesías, hay pasajes que se usan, por ejemplo, en el Salmo 2, capítulo 2, que es un salmo mesiánico. Dice, los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Esta es la misma palabra que David le decía, lejos esté de mí que levante la mano contra el ungido de Jehová. Pero esta palabra no solamente se usa para el Mesías, porque por ejemplo en Isaías 41, verso 1, esto dice el Señor a Ciro, su ungido. ¿Cómo lo llama? Su Mesías, cuya mano derecha llenará de poder. Ante de él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverá a cerrarse. ¿Te das cuenta? Que esta palabra no solamente se usa para el Señor. ¿Por qué? Porque Ciro no puede ser una sombra de nuestro Señor porque es un rey persa. Y usted se da cuenta que se usa la misma palabra. La palabra del Strong, hermano amado, 4886, Mesías, se le aplica a Ciro, rey de Persia. Ahora la otra palabra es Nagid, que es príncipe, 5057 del Strong, Nagid, comandante, como que ocupa al frente, civil, militar, religioso, puede ser un rey, el líder de una pequeña región o el padre de una familia, el líder de una familia, líder. Por eso, en Salmo capítulo, primera de Samuel, capítulo 9, verso 16, dice, mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe. En nuestra mentalidad occidental, un príncipe es menor que un rey, pero en la mentalidad hebrea, cuando se dice ungirá por príncipe, es por primero, por cabeza. Ungirá por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de las manos de los filisteos. ¿Ves? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que se distinguen claramente tres príncipes en la enseñanza. Y que ese príncipe se puede ser bueno o puede ser malo. No necesariamente solamente esa palabra se usa para el Mesías. Por eso hay que saber distinguir esto para poder entender la profecía. El primer príncipe que se menciona es el que reconstruye la ciudad. Esdras, en el 557 puede ser antes de Cristo, o Nehemías, en el 443 antes de Cristo. Acá hay 14 años, 12 uvas entre uno y el otro. El príncipe que reconstruye la ciudad es el primero que se dice, y el príncipe hasta el Mesías príncipe, es el que reconstruye la ciudad. El segundo príncipe es el que se le quita la vida, en el 28 después de Cristo, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí aparece un tercer príncipe, que es el príncipe que vuelve a destruir la ciudad, que es el general Tito, que ocurrió en el 70 después de Cristo. Este general, un general romano, un general llamado Tito, destruyó la ciudad de Jerusalén, y a la vez Tito es una sombra del anticristo que ha de venir en la semana 7. Entonces, se distinguen claramente tres periodos también en la profecía. Número 1, 7 semanas, 49 años, 62 semanas, 434 años, y una semana más, 7 años. Se distinguen claramente tres temas en la profecía. Tres temas. ¿Cuáles tres temas? La reconstrucción y la destrucción de Jerusalén. Mira qué tremendo. Daniel empieza a orar y a clamar porque la ciudad fuera reconstruida. Y Dios le profetiza la reconstrucción y la destrucción nuevamente de Jerusalén. Todavía no la han reconstruido y ya Dios está profetizándole a Daniel que será destruida una vez más, que efectivamente ocurrió en el 70 después de Cristo.
Número 2, el segundo tema que aparece es el ministerio del Mesías, príncipe, pero también el ministerio del antimesías, el anticristo. Y la celebración de pactos, la celebración del pacto que celebramos con Jesucristo y la celebración que celebra Israel con el antimesías. Entonces, hermano, hay que aprender estos conceptos. Ahora, una de las cosas importantes es que cada etapa, cada capa, agrega detalles a la siguiente. O sea, no termina exactamente en la misma, sino que continúa en la que sigue. Porque vea, por ejemplo, esto. Debe saber y entender esto. Desde el momento en que se dé la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del jefe consagrado, han de pasar 7 semanas. Pero no se queda ahí en las 7 semanas y en lo que va a reconstruir, a lo que va a pasar desde la orden hasta la llegada, sino que empieza a agregar detalles ya de la semana 62 y las calles y las murallas reconstruidas durarán 62 semanas. Pero serán tiempos de mucha angustia. Déjeme mostrarle otra versión, la versión israelita. Conoce pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Nagid, el ungido gobernante, habrán 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro, pero en tiempos angustiosos. Una traducción más, hermano, entonces. La reconstrucción de las murallas. ¿Cuándo ocurrió la reconstrucción de la muralla? Nehemías capítulo 6, verso 15 dice, la muralla se terminó en el 25 del mes de Elul, 443 antes de Cristo. Su reconstrucción había durado 52 días. Entonces, te vas a dar cuenta que acá tenemos la segunda capa. Desde la llegada del jefe consagrado en el 457 después de Cristo, en sombra, Esdras 7, verso 9, hasta el Mesías príncipe, 27 después de Cristo, en Mateo capítulo 3, verso 16 y verso 17, nos lo va a mostrar. Primero, la primera capa fue desde la orden de reconstruir hasta la reconstrucción de la ciudad. Y ahora, desde el jefe de un jefe consagrado hasta otro jefe consagrado, 62 semanas. Debes saber y entender esto. Desde el momento que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta la llegada del jefe consagrado para reconstruirla, han de pasar 7 semanas. Y las calles y las murallas reconstruidas de Jerusalén durarán 62 semanas, pero en tiempos de mucha angustia. Después de las 62 semanas, ve que ya está hablando acá después de las 62 semanas, ya han pasado. Será eliminado un hombre consagrado sin que se encuentre culpa en él. Llegará un pueblo cuyo jefe destruirá la ciudad y el templo, y todo quedará sumergido y habrán guerras y desastres hasta el fin. Entonces, pasadas las 62 semanas, vendrá un rey con su ejército, matará al príncipe elegido, Jerusalén y el templo serán destruidos por completo. El fin llegará de repente, como llega una inundación, la guerra y la destrucción que habían sido anunciadas seguirán hasta que llegue el fin. Entonces vamos de nuevo. 62 semanas por 7 son 434 años. 434 años. Desde la llegada de la sombra de Esdras en el 457 después de Cristo hasta el Mesías príncipe, tenemos 457 menos 434, aquí es 400, tengo este dato malo, 457 menos 434 años, da igual a 23, o menos 23, más, o nos sobran 23 años, más 27, son 50 años de diferencia. 49 años, 7 semanas de diferencia. Pero déjeme explicarle por qué ocurre eso. Por los cambios de calendario. ¿Por qué los cambios de calendario? Porque usted debe entender que antes veníamos contando usando el calendario egipcio.
porque era el único calendario que existía. Vea, el calendario egipcio existe desde el 2781 antes de Cristo hasta el 350 después de Cristo. Bajo este calendario se gobernaban los babilonios, y bajo este calendario se gobernaban los medos y los persas, y bajo este calendario se movieron los griegos. Pero cuando llegaron los romanos en el 153, los romanos establecen el año romano y empiezan a usar el calendario romano, y después establecen el calendario juliano desde el 45 antes de Cristo hasta el 4 del 10 de 1582, cuando se establece el calendario gregoriano, que es el calendario donde estamos nosotros. Ahora, estos calendarios, al usted iniciar contando con un calendario y pasar a otro calendario, hay diferencias de años porque hubieron errores grandes en el calendario. Entonces, ¿qué tenemos que usar? Usar el calendario hebreo. El calendario hebreo nos va a responder exactamente las fechas, hermano. Ahora vamos a usar un calendario corregido, no el calendario que usan los hebreos en la actualidad, porque según ellos estamos en el 5780. Nos sacaron, hermano, casi 200 años del calendario. Entonces, vea esto y póngale cuidado a este dato que le voy a dar. Esdras nos dice que dejaron Babilonia en el primer día del mes primero, llamado Abib, el 1 de Abib del 3544. Ese es el día de la llegada del jefe consagrado. ¿Quién es el jefe consagrado? Esdras. 3544. La unción del Mesías, es decir, el bautismo del Mesías, el día que se abrieron los cielos y dijo: este es mi hijo amado en que yo tengo complacencia. Ese suceso fue exactamente el primero de Abib del 4027, que de nuestra fecha es el 27 de marzo del 4026 o del 2020, del 26 después de Cristo, para que usted lo entienda. Eso quiere decir 4027 menos 3544 nos da exactamente 483 años, 70 semanas exactas, 70 semanas exactas desde la llegada del Mesías hasta la llegada del otro Mesías. Desde un Mesías, desde un príncipe consagrado hasta el otro príncipe consagrado han pasado 70 semanas exactas. Del 443 después de Cristo al 26, 434 años, 7 semanas de más, hermano amado. Esto es un tema muy interesante. Ahora, les he dicho varias veces en esto, lo importante no son las fechas, contar años exactos, porque nos sobran años y no va a haber nadie que pueda decir estos son los años exactos, sino que lo importante no son las fechas, sino los eventos. Entonces, de nuevo, vamos a marcar los eventos. El momento en que se da la orden de reconstruir Jerusalén y el momento en que las calles y murallas son reconstruidas, van a pasar 7 semanas más 62 semanas. Luego de eso vamos a tener 70 semanas, 499 días hasta la llegada del jefe consagrado. Pero a la mitad de la semana pondrán fin al sacrificio y a la ofrenda y le quitarán la vida al jefe consagrado. Una pausa de 2000 años. Jerusalén y el tiempo serán destruidos hasta que llegue el tiempo del fin, y una semana que inicia con un horrible sacrilegio que se cometerá ante el altar de los sacrificios hasta que venga la destrucción. Ahora déjeme hacer lo siguiente. Ponga cuidado lo que voy a hacer. Para poder tener una claridad de lo que significa la profecía de Daniel, vamos a hacer una paráfrasis. Hay 3 maneras como usted puede traducir la Biblia.
La primera es literal, como lo hace Reina Valera. La otra es equivalente dinámico, como lo hace, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. Y la otra es la paráfrasis, como lo hace, por ejemplo, la Nueva Traducción del Viviente. Una paráfrasis vamos a usar usando la historia, lo que ya sabemos que ha ocurrido. Vamos a hacer los temas, que son 3 temas, las estructuras, las sombras y los códigos para poder entender lo que ahí está. Así que escuche lo que va a decir la paráfrasis de Daniel capítulo 9, del verso 22 al verso 27, que sería algo como esto. Verso 22, y Gabriel me dijo, escucha Daniel, vengo para ayudarte a entender a entender todo esto. Dios te quiere mucho, así que tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones. Ponga mucha atención para que entiendas lo que quiere decir tu sueño. Y esto lo pongo en paréntesis porque es una añadición para que usted pueda entender. Como conoces, tienen que pasar los 70 años que profetizó Jeremías. Luego tienen que pasar otras 70 semanas para que termine el castigo contra tu pueblo y la santa ciudad. Dios les perdone su maldad y Dios les perdone su maldad. ¿Entiende? Tienen que pasar 70 semanas para que llegue a su fin la desobediencia y el pecado. Al cabo de ese tiempo siempre hará justicia, sucederá lo que viste, Dios cumplirá la visión, su santo templo será purificado y se volverá a dedicar. Tú debes de entender bien esto. Pasarán 70 semanas desde que se dé la orden de rearreglar y reconstruir Jerusalén hasta que llegue un príncipe a reconstruir Jerusalén. Con plaza y muro, tus calles y muros reconstruidos durarán 62 semanas. Serán días de angustia y tristeza. Después de las 7 semanas y 62 semanas, llegará el Mesías, el ungido. Su ministerio durará 60 semanas. Le matarán sin ser hallado culpable. El ungido con su holocausto pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas de cereales. El Mesías afirmará su nueva alianza por 2 semanas con muchos fieles convertidos. Después de las 60 años y las 7 semanas y las 62 semanas y las 70 semanas, y vendrá un rey con su ejército, Jerusalén y el templo serán destruidos por completo, el fin llegará de repente, como llega una inundación, la guerra y la destrucción que había sido anunciados, seguirá hasta que llegue el fin. Durante una semana más, un descendiente de ese rey malvado firmará un pacto de paz con tu pueblo que permita reconstruir el templo, pero sucederá que a la mitad de la semana, ante el altar de los sacrificios, cometerá horribles sacrilegios, colocará un objeto sacrílego, un ídolo que causa profanación, se ofenderá gravemente a Dios y se derramará la ira sobre el pueblo asolado. Dios destruirá al malvado que lo ofendió. La desolación durará hasta la consumación y el tiempo del fin del mundo. Cuando usted traduce de esta manera, usted se va a dar cuenta de varias cosas. Número 1, se da cuenta que hay 70 años de base para poder entender la profecía. Que esos 70 años iniciaron en el 586 a.C., que la orden de reconstruir la ciudad se dio en el 538 y que ese tiempo culminaba en el 516 a.C. Se da cuenta que hay 70 semanas, que son 490 años, según Daniel capítulo 9, verso 24, que va desde la orden de restaurar y edificar Jerusalén, que se dio en el 520 a.C., hasta la desolación que durará la consumación y el fin del mundo. Después de eso vienen 7 semanas, 49 años. Daniel 9:25.
que inicia con la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta que llega un príncipe a reconstruir Jerusalén, que ocurrió en el 457. Pero a la vez este príncipe es una sombra del Mesías que va a venir. De las 434 años, solamente se nos dice que sus calles y muros reconstruidos durarán 62 semanas y que serán tiempos de angustia y tristeza. Y después llegan los 70 años, los 70 días, 470 semanas, 490 días, que es lo que dura el ministerio de nuestro Señor. Desde la llegada del Mesías, el ungido, que ocurrió en el 27 después de Cristo, a la mitad de la semana, un sacrificio le matarán sin ser hallado culpable, ocurrió en el 28 después de Cristo. El Mesías afirmará su nueva alianza por 2 semanas con muchos. La traducción católica Torres Amat establece claramente que quien firma ese pacto, que muchos están esperando que lo firme el anticristo, es el verdadero Mesías. Y esa nueva alianza es el nuevo pacto del que nosotros somos parte. Ahora, después de eso, se habla de las 62 semanas, que son 2000 años. Daniel 9:26, vendrá un rey de nuevo en sombra que destruye Jerusalén, y ese tiempo va a durar hasta la reconstrucción de Jerusalén, que se dio como orden en el 1947 y que tendría 7 semanas que se cumplieron en el 2016, más 14 semanas que se van a cumplir en el 2030. ¿Qué pasa después en esta otra semana? Un rey firmará un pacto de paz que permitirá reconstruir el templo. A los 3 años y medio se rompe el pacto y se hace un sacrificio en el altar de los holocaustos. Y eso inicia la gran tribulación, un sacrificio de un cerdo, la gran tribulación y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con eso en mente, vamos a poder entender lo que queremos compartir en esta preciosa tarde. Sé que muchos de ustedes están mareados. Bueno, una de las razones, hermano, por la que a veces nos sentimos mareados es porque no comemos Biblia. Solamente estamos para que nos den nuestro herbercito de cada día, pero no para devorar Biblia. Entonces la cabeza de muchos de ustedes debe estar echando humo. Pero usted debe entender esto. Va de nuevo. La profecía nos habla claramente de 3 periodos: 7 años, 62 semanas, 62 más 7 son 69, y nos queda una semana. Esa semana aún no se ha cumplido. Las semanas 69 se cumplieron con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está claro que hay 3 periodos: 7 semanas, 62 semanas y una semana más. Luego, hay 3 príncipes. El primer príncipe es el príncipe que viene a reconstruir la ciudad. Pero a la vez de ese príncipe, que es una sombra del verdadero príncipe que va a reconstruir la ciudad espiritual, Jesucristo, hay un periodo, hermano, de 70 semanas exactas, como lo vimos. Ahora, desde que se celebra una alianza, es decir, desde que el Espíritu Santo desciende en Pentecostés hasta que se vuelva Dios a Israel, van a pasar 2000 años. Y de nuevo, hermano amado, Dios volverá sus ojos a Israel por una semana más. Entonces, déjeme explicarle algunas cosas proféticamente para que usted pueda entender, hermano. Para que usted pueda poner sus ojos en esto y usted pueda ver y entender lo que Dios quiere mostrarnos en esta hora. Diga conmigo: exposición profética. ¿Esto para qué va a ser? Para que usted pueda entender, hermano.
De nuevo, este concepto. Lo importante, la fecha importante es la muerte, no el nacimiento. Otra vez, la fecha importante no es la muerte, sino el nacimiento, no es el nacimiento, sino la muerte de nuestro Mesías. Nosotros vamos a entender esto. ¿Cuándo surgió el Santo de los Santos? Eso ocurrió, hermano, en el año 15 de Tiberio César, cuando todo el pueblo era bautizado. Jesús también fue bautizado. Eso dice Lucas capítulo 1, verso 1 y verso 21. Ahí se da el bautismo de nuestro Señor Jesús. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuándo se selló el pacto del Mesías? 50 días después de la resurrección, en Sabaoth del año 28 después de Cristo, se celebra la alianza donde Dios escribiría la ley no en tablas, sino en nuestro corazón. Jeremías 31 y Hechos capítulo 2. ¿Cuándo ocurrió? 28 de nuestra era común. Ahora, entramos en un tiempo que la Biblia llama la plenitud de los gentiles. Diga conmigo, la plenitud de los gentiles. Entienda esto, hermano. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Por qué la semana 1, la semana que falta, no se ha cumplido? Porque esa semana, hermano amado, tiene que ver con Israel. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es lo siguiente. Lucas capítulo 13, verso 24 nos va a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Había sido enviado Jesús por el Padre? Claro. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos de debajo de tus alas y no quisiste? ¿Cómo Israel rechaza al Mesías y lo prefirieron a Barrabás, a un ladrón, que a él, y no quisiste? ¿Qué ocurre? Entonces ocurre lo siguiente, Romanos 11:25. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha de acontecer a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta palabra plenitud es como un litro que se llena hasta cabalidad. La plenitud de los gentiles nos habla de un envase. Ahora, ¿cuánto tiempo iba a ser ese envase? Juan capítulo 4, verso 14 nos da una sombra. Entonces vinieron los samaritanos a él, los samaritanos, los gentiles, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos, ¿cuánto? 2 días. Y en los números de la Biblia, un día son 1000 años, y 1000 años como un día. De nuevo, Juan capítulo 11, verso 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Dónde estaba? Al otro lado del Jordán. Usted recordará que el territorio de Israel abarca desde el Jordán, pero fuera del territorio del Jordán, hermano amado, pertenece a los gentiles. Entonces, ¿Jesús dónde estaba? A pesar de que Lázaro, Israel, estaba enfermo, él se quedó 2 días al otro lado del Jordán. 2 sombras de 2 días, 2 veces, que se nos dice claramente. Ahora, ¿cuándo se da ese cumplimiento profético de 2 días? En el 28 después de Cristo. Y quiero, amada iglesia, que ustedes me pongan atención en esto. Pastor, no entiendo mucho todo lo que usted menciona. Ok, yo quiero que usted entienda algo. Puedes olvidar todo lo que he hablado por más de 1 hora y poner cuidado en lo siguiente. Ponga cuidado, abra sus ojos y entienda. El gran error, hay 2 errores que nos han hecho caer.
el primer error es que se supone que estamos según el calendario gregoriano en el 2020, pero se inició a contar desde el momento equivocado, porque la llegada del jefe consagrado es la llegada de la sombra, la de Esdras, pero la fecha importante era la muerte del Mesías. ¿Y cuándo ocurrió la muerte del Mesías? Es decir, cuando decimos 2020 después de Cristo, se supone que está hablando del nacimiento. Y aparte no lo contaron bien porque está probado que Jesús nació por ahí del 6 antes de Cristo. Entonces, usted debe entender esto. Muchos estaban esperando que ocurriera algo extraordinario. Muchos estaban esperando que ocurriera algo poderoso en el 2000, pero no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? La razón por la que no ocurrió, hermano amado, es porque la fecha desde donde se empezó a contar fue equivocada. La fecha donde se tiene que contar es, hermano amado, en la muerte de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo ocurrió la muerte de nuestro Mesías? Eso nos lleva a la segunda mentira. Por mucha gente, por tratar de entender esta profecía, pues habla de 3 años y medio, entendieron que el ministerio de Jesús había durado 3 años y medio. Esto lo he explicado otras veces, no voy a entrar en eso, pero está clarísimo que el ministerio de Jesús dura 70 semanas, 490 días, desde que es bautizado por Juan hasta que el Espíritu Santo desciende y bautiza con el poder del Espíritu Santo y fuego. Han pasado exactamente 70 semanas. Eso es lo que iba a durar el ministerio de nuestro Mesías. ¿Cuándo ocurrió la muerte de nuestro Mesías? Ocurrió en el año 28 después de Cristo. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo en Pentecostés? En el 28 después de Cristo. Entonces, si la fecha de contar es el 28 después de Cristo, hermano amado, la fecha que tenemos que tener presente es, cuente, 2000 años del 28. Y usted, es fácil, hermano, porque no tenemos que hacer muchas dudas. De 28 después de Cristo, del 28 al 20, ¿cuánto está faltando para que se cumpla el tiempo? 7 años, hermano. 7 años. Estamos en el 2020. 7 años. Una semana de 7 años. Es lo que está faltando para que se cumpla la plenitud de los gentiles. Y entonces, ¿qué ocurrirá en ese tiempo? Dios una vez más volverá, porque Pablo dice, es un misterio, pero ese misterio que endurecimiento le ha ocurrido al pueblo de Israel se terminará en la semana 70, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces yo quiero poner esto en tu corazón. Póngalo en su corazón, hermano. La fecha importante no es el nacimiento, es la muerte de nuestro Mesías. ¿Cuándo ocurrió? Entre el 28 y el 30 después de Cristo. Si tiramos una fecha larga, sería el 30, y no ocurrió antes del 28 después de Cristo. Ahora, el ministerio de Jesús no duró 3 años y medio. Cualquier estudioso de la palabra, cualquier estudioso de las fiestas del Señor sabe que Jesús solamente celebró 2 Pascuas en su ministerio. Entonces, amado hermano, usted se va a dar cuenta que el ministerio de Jesús duró 70 semanas, 490 días. Y estamos, hermano, en los últimos tiempos. Iglesia amada, mira, hermano, mucha gente estaría conectado si yo les estuviera diciendo que va a haber prosperidad y que se va a terminar el virus sin corona y profetizándoles lo que quieren oír. Pero usted tiene que escuchar lo que le estoy diciendo. Hay 7 años para la llegada del anticristo. Y hay 7 años, hermano, para preparar la iglesia y preparar el avivamiento, porque Cristo está a la puerta. Abre sus ojos y despierta, iglesia. Abra sus ojos y despierta,
¿Por qué? Porque la semana pasada les dije que la fecha, hermano, que las profecías nos apuntan a la venida del Mesías es en el 2030. Y hoy, desde otra fuente, les estoy diciendo el 2028. Hermano amado, 2028, 2030 son años proféticos que tenemos que ponerle cuidado. Dice pastor, ¿y por qué está diciendo fechas? Porque estamos en los últimos tiempos. ¿Y por qué hay unos que no dicen fechas? Porque no tienen nada que decir, porque no estudian la Biblia, porque tienen más miedo, hermano, a ser criticados que a denunciar y a decir lo que es el cumplimiento profético de lo que tenemos que hablar en este tiempo. Ahí viene el esposo, salid a recibirlo. Y este es el mensaje de los siervos de la última hora, y este es el mensaje que se me ha comisionado en este último tiempo. Ahí viene el esposo, salid a recibirlo. Ahí viene el esposo, salid a recibirlo. Ahí viene el esposo, salid a recibirlo. Sí, amada Julia Villanueva, estamos en los últimos tiempos. Sí, amado Emanuel, estamos por ahí del 5993. Esperando el año 6000 y solamente nos quedaría un día más, el día de reposo, el milenio. Así que, hermanos, tenemos que prepararnos. Abra su corazón, abra sus ojos y entienda que no tenemos más tiempo para seguir jugando a la iglesia, que no tenemos más tiempo para seguir siendo entretenidos, que no tenemos más tiempo para seguir, hermano amado, siendo entretenidos en shows en la iglesia, en conciertos en la iglesia. No tenemos más tiempo para ir a iglesias, hermano, que solamente entretienen, hermano amado. Están como en el tiempo de los últimos años de David, hermano. Hermano, David dormía con la tsunamita, pero no le embarazaba. No tenemos tiempo, hermano, de escuchar gente que no tiene palabra, que no tiene embarazo, que no tiene, hermano, el dabar de Dios en su boca, que no tiene semilla en su boca, porque estamos en los últimos tiempos. Y nuestro mensaje en este tiempo tiene que ser: salid a recibirlo. Ahí viene el esposo, salid a recibirlo. Ahí viene el esposo, salid a recibirlo. El tiempo se ha terminado. Amada Catherine, el tiempo se ha terminado. Ya no tenemos más tiempo de jugar a la escuelita dominical. Ya no tenemos más tiempo. Tiene que salir un avivamiento sobre la tierra que afecte el mundo. Amada Grace, tiene que venir el tiempo que la iglesia se levante, que la iglesia se despierte, que la iglesia entienda que no tenemos más tiempo para las niñerías, para los pleitos entre unos y los otros, sino que tiene que haber una iglesia con una voz clara que le dice a la gente: ahí viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces, amada iglesia, las profecías dicen que Jesús se volvería al pueblo de Israel después de la plenitud de los gentiles, que son 2 días. Israel rechazó a Jesús en el año 28 y 2000 años después es el 2028. Estamos a 7 días. Otra vez lo voy a decir. Estamos a 7 años del cumplimiento profético que la Biblia nos ha hablado. Hermano amado, los próximos años van a ser años donde los partos se van a incrementar. Y Jesús dijo: cuando veas esto, pestes, serán principios de dolores. Y las mujeres que me están escuchando, que han dado a luz, se han dado cuenta. Los dolores aparecen, los dolores de parto no van a disminuir hasta que el parto venga. Y los dolores de parto no van a disminuir hasta que el Mesías venga por la iglesia. Tiempos tremendos, tiempos poderosos, tiempos difíciles, hermano, vienen. Estamos a 7 años del cumplimiento profético, amada Julia Villanueva. Estamos a 7 años, amada iglesia. Así que despierta, sal de tu comodidad y levántate, porque un avivamiento tiene que venir sobre Costa Rica. Con Carlos Alvarado, sin Carlos Alvarado, con virus, sin corona o sin virus, sin corona, tiene que venir un avivamiento, hermano amado. Y déjeme decirle, sepárese del temor, eche fuera el temor,
No le tenga miedo al virus que puede matar el cuerpo. Téngale miedo a aquel que puede matar el cuerpo juntamente con el alma. Téngale miedo al pecado. Aborrecer la maldad, hermano amado. Aborrecer la maldad y vuélvete a Dios, porque es la única manera de poder volvernos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en esta preciosa tarde quiero bendecir la vida de la iglesia, a cada uno de mis hermanos que están ahí, Señor, al otro lado de la pantalla. Yo quiero bendecirlos, Padre. Yo quiero bendecirlos y pedirles y rogarte, Padre, que los guardes en este tiempo de dificultad. Y quiero pedirte, Padre, que les bendigas y que les hagas sobreabundar de una manera especial para los tiempos que vienen. Padre, guárdanos en este tiempo malo y bendícenos por amor a tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y gracias, Padre, porque tú prometiste que en este tiempo los que somos tuyos, tú nos guardarías y nos bendecirías. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, oro para fuerza y fortaleza por una iglesia que se levante en avivamiento en el nombre poderoso